Doctora, buenas noches. Mi nombre es Joan Alexis Girón Carmen y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la reforma agraria, los cambios políticos, sociales y económicos que ésta trajo consigo para nuestro país, ¿no? Comenzamos diciendo que el periodo comprendido entre 1930 y 1990 en el Perú fue testigo de una serie de transformaciones que redefinieron la política, la economía y el tejido social de nuestro país, ¿no? Estos años estuvieron marcados por diversos hechos como los golpes de Estado, las dictaduras militares, las reformas profundas y finalmente el inicio de una sangrienta guerra interna, ¿no? En este contexto de cambios, la reforma agraria del 69, liderada por el gobierno militar de don Juan Velasco Alvarado, representó uno de los eventos más trascendentales. Pues, ¿qué buscaba, no? Buscaba alterar radicalmente la estructura de poder en el país. El Perú de 1960 estaba dominado por una estructura agraria feudal, ¿no? Donde las grandes haciendas campesinas controlaban enormes extensiones de tierra, mientras que las comunidades campesinas vivían en condiciones de pobreza extrema. La reforma agraria fue una respuesta a la creciente desigualdad y a la presión social que existía para redistribuir la tierra de manera más justa, pero el impacto de esta medida es debatido hasta hoy. ¿Por qué no? En este caso nos hacemos la pregunta, ¿fue verdaderamente beneficiosa desde una perspectiva política, económica y social, o terminó generando más problemas de los que resolvió, ¿no? Este trabajo, doctora, busca analizar y ofrecer una interpretación crítica y profunda de la reforma agraria, evaluando sus consecuencias desde diversas perspectivas y humanizando las experiencias de quienes vivieron este proceso. Finalmente, yo como alumno argumento que aunque la reforma tuvo un impacto transformador, sus resultados fueron contradictorios, en parte por las tensiones inherentes al cambio y por la incapacidad del Estado para implementar políticas sostenibles. De los cambios políticos podemos hablar de la caída del poder de los terratenientes antes de la reforma agraria. El poder político y económico estaba concentrado en manos de los latifundistas. Estos terratenientes no solo controlaban las tierras, sino también la vida de los campesinos, a quienes trataban como peones sin derechos. La reforma fue concebida como una medida para desmantelar este sistema de explotación y redistribuir el poder hacia las masas campesinas. Desde una perspectiva política, la reforma buscaba desarmar este poder feudal y crear un campesinado organizado y empoderado, capaz de ejercer mayor influencia en las decisiones del país. Velasco promovió una retórica revolucionaria en la que presentaba como líder de los marginados y oprimidos, liberando a los campesinos de la servidumbre a través del lema "la tierra es para quien la trabaja", ¿no? Se refería a los campesinos. Sin embargo, si bien la reforma despojó a los terratenientes de su influencia, también trajo nuevos desafíos, como que el gobierno militar, con una visión paternalista, intentó controlar el proceso, creando cooperativas que en teoría permitirían a los campesinos gestionar las tierras colectivamente. No obstante, muchas de estas cooperativas carecían de una administración adecuada y el campesino no tenía la formación necesaria para gestionar estos sistemas complejos. ¿Qué generó esto? Una dependencia de Estado y una politización de las decisiones agrarias. Además, el fracaso en consolidar una verdadera participación política campesina contribuyó a un resentimiento que más tarde sería capitalizado por movimientos insurgentes como Sendero Luminoso, que lo tenemos hasta hoy en día en nuestro país, ¿no? En lugar de pacificar el campo, la reforma dejó un vacío de poder y creó nuevas divisiones, a lo que eventualmente debilitó al Estado frente a los desafíos de la insurgencia armada. En los cambios económicos tenemos la promesa incumplida de productividad de la reforma agraria, ya que no solo era política, también se planteaba como una herramienta para modernizar el sector agrícola y promover el desarrollo económico. El Perú dependía del sector agrícola arcaico, ¿no? Dominado por los latifundios improductivos. La reforma decía que al redistribuir la tierra se esperaba que se incremente la productividad agrícola y que el país pudiera garantizar la seguridad alimentaria y exportar más productos agrícolas. Sin embargo, no fue así. La implementación de la reforma no logró cumplir con estas expectativas. Aunque el proceso de expropiación fue extenso, el Estado no proporcionó el apoyo técnico ni financiero necesario para que los campesinos pudieran hacer uso eficiente de las tierras. Muchos campesinos que antes trabajaban como jornaleros carecían de la experiencia y los recursos para manejar la agricultura de manera productiva.
Como resultado, la productividad agrícola se estancó e incluso disminuyó en algunas regiones. En lugar de una modernización del agro, el Perú experimentó un periodo de crisis alimentaria, ¿no? Entonces podemos decir que si bien las tierras fueron distribuidas entre los campesinos, la falta de infraestructura, tecnología y organización efectiva provocó que muchas parcelas quedaran subutilizadas. Esta situación perpetuó la pobreza rural en lugar de aliviarla. Y como cambios sociales tenemos el impacto en la vida campesina desde una perspectiva social. La reforma fue una promesa de justicia social. Durante generaciones los campesinos habían vivido en condiciones de servidumbre, como antes lo había mencionado, ¿no? Trabajando la tierra de otros sin ninguna posibilidad de mejorar su situación. ¿Qué les ofrecía la reforma? Les ofrecía la oportunidad de convertirse en propietarios, de tener el control sobre su trabajo y su destino. Como decía don Juan Velasco, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? En un principio, la redistribución de tierras fue vista con gran entusiasmo por el campesinado. El sueño de la propiedad se había hecho realidad para muchos. Sin embargo, la falta de apoyo del Estado a largo plazo y la ineficiencia en la implementación del proceso llevaron a una desilusión generalizada. Las cooperativas, que debían ser el motor del cambio social, rápidamente se vieron afectados por conflictos internos, la corrupción y la mala gestión. Además, la reforma no abordó adecuadamente las necesidades sociales más amplias de los campesinos, como el acceso a la educación, la salud y los servicios básicos. El campo peruano seguía careciendo de infraestructura y las desigualdades estructurales no desaparecieron con la redistribución de la tierra. Muchos campesinos, a pesar de tener tierras, continuaron viviendo en la pobreza, sin acceso a los recursos que necesitaban para prosperar. Esta falta de mejora en las condiciones de vida creó un sentimiento de abandono y frustración entre los campesinos. Algunos de ellos se vieron obligados a emigrar a las ciudades, incrementando los cinturones de pobreza urbana, mientras que otros se unieron a movimientos radicales que ofrecían soluciones más extremas a sus problemas. Y como conclusión, yo digo que la reforma agraria fue un experimento de gran escala que intentó transformar profundamente la estructura del Perú. Políticamente logró desmantelar el poder de los terratenientes, pero no pudo consolidar una participación efectiva del campesinado. Económicamente fue un fracaso total en su intento de modernizar la agricultura, lo que derivó en una crisis alimentaria y una dependencia de las importaciones. Y socialmente no logró mejorar las condiciones de vida del campesinado, perpetuando la pobreza rural y generando frustración. Si bien la reforma agraria surgió de una necesidad real de distribuir la tierra y abordar las profundas desigualdades del país, su implementación fue deficiente y en muchos casos contraproducente. El Perú de hoy arrastra las consecuencias de este proceso, con un campo que sigue siendo una de las áreas más empobrecidas y abandonadas del país. En retrospectiva, la reforma no fue beneficiosa en su conjunto, aunque fue un paso necesario hacia la justicia social. Sin embargo, su fracaso dejó heridas profundas que aún deben ser sanadas para lograr un desarrollo rural más equitativo. Las disculpas del caso, doctora, si en algún momento perdí la mirada, estoy de servicio y tenía que recibir a mis superiores, ¿no?